Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ponernos en forma con el colágeno, en concreto los suplementos del colágeno. Para empezar, ¿qué es el colágeno? El colágeno es una proteína. Una proteína es una macromolécula compuesta por moléculas más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Para entenderlo, vamos a pensar en una cadena. En una cadena tenemos un segmento largo formado por diferentes eslabones que forman generalmente una secuencia. En este caso, tenemos dos tipos de proteínas. Tenemos las proteínas globulares y las proteínas fibrosas. Las proteínas globulares se llaman así porque luego esa cadena se pliega y hace como una bola compacta. O por otro lado, tenemos otro tipo de proteínas que forman estructuras, como pueden ser lineales, y en este caso el colágeno sería una proteína fibrosa. El colágeno es muy importante para nuestro cuerpo. Es la proteína más abundante en los animales vertebrados y encontramos de muchos tipos de colágeno. Nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de colágeno en las articulaciones, en los cartílagos, en la córnea de los ojos, formando los discos intervertebrales, en la piel, lo cual el colágeno es una proteína muy importante. Y viéndolo así, una persona puede entender que suplementarse con colágeno es lo normal. En cambio, ¿para qué sirve suplementarse con colágeno? Y la respuesta es para nada. Así, directamente. Suplementarse con colágeno es tirar el dinero. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el colágeno es una proteína compuesta por aminoácidos. Nosotros, como organismo, podemos sintetizar diferentes aminoácidos. Hay diferentes aminoácidos, en total 20 son los que tenemos, de los cuales muchos podemos sintetizarlos nosotros mismos y otros no. Son los que se denominan aminoácidos esenciales y tienen que ser tomados desde la dieta, porque nosotros no podemos sintetizarlos. En el caso del colágeno, los principales aminoácidos que contiene son glicina, alanina y prolina. Y junto a la prolina, un derivado suyo que se llama hidroxiprolina, que más tarde me centraré en este aminoácido en concreto. Por lo cual, ¿qué pasa con el colágeno? Que no es esencial con los aminoácidos. ¿Y qué importancia tiene eso? Porque cuando nosotros tomamos algo a nuestro aparato digestivo, en el estómago y más seguidamente en el tubo digestivo, una proteína se rompe entera, se corta en cachitos, o cuando estás en una cocina y coges una cebolla y la machacas entera, al final tienes muchos trocitos de cebolla. Y eso es lo que tenemos con los aminoácidos. Los aminoácidos después son absorbidos por nuestro cuerpo y ya se les van dando diferentes usos. Pero entonces, que tú tengas aminoácidos que antes formaran parte del colágeno, no quiere decir que luego esos aminoácidos vayan a formar colágeno en tu cuerpo. Entonces, que tú tomes colágeno no quiere decir que vayas a formar colágeno en el futuro. Simplemente estás tomando aminoácidos y los aminoácidos se utilizan para formar proteínas, que puede ser cualquier proteína. Además, en este caso, si los aminoácidos fueran esenciales, que nuestro cuerpo no los puede sintetizar, tendría sentido porque estamos aportando aminoácidos que son necesarios para sintetizar colágeno. Pero no es el caso, porque los aminoácidos no son esenciales. Con lo cual, al tomar colágeno estamos machacándolo en trocitos y absorbiendo aminoácidos que realmente no necesitamos. Y no es que no los necesitemos, por supuesto que los necesitamos porque son importantes para formar proteínas, pero no hay como una preocupación extra de tomar esos aminoácidos, ya que nosotros mismos podemos producirlos. Con lo cual, tomar un suplemento de colágeno consiste en tirar el dinero, porque no está teniendo ningún efecto en ti. Como decía, dos aminoácidos importantes del colágeno son la prolina y la hidroxiprolina. La hidroxiprolina es un derivado del colágeno, de la prolina. En este caso se añade un grupo OH, un grupo hidróxido. Esta reacción ocurre gracias a la vitamina C, conocido como ácido ascórbico. Con lo cual, si lo que te preocupa es una buena salud en tu colágeno, porque es importante en muchas estructuras, es más interesante para ti tomar vitamina C, ya puede ser un multivitamínico, aunque no sería realmente necesario, ya que tenemos muchísimas fuentes de vitamina C importantes, como puede ser el kiwi, que es la principal fuente, y la naranja, que también tiene una buena cantidad de vitamina C. Para recalcar la importancia de la vitamina C, quiero comentar el ejemplo del escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que sufrían los marineros porque no tomaban vitamina C. Esto ocurría cuando tomaban viajes en barco, tomaban simplemente conservas y no son alimentos de buena calidad y no eran alimentos frescos ni frutas frescas que podían aportarles vitamina C. Con lo que les ocurría era
que perdían los dientes, al mínimo golpe enseguida les salían moratones, tenían estructuras muy frágiles. Esto es debido a que al no tener vitamina C, la prolina no puede convertirse en hidroxiprolina. Y la hidroxiprolina es el aminoácido fundamental para formar una estructura de colágeno fuerte. Por lo cual, si la hidroxiprolina, el colágeno que estamos fabricando es poco útil porque no es consistente, cuando la idea del colágeno es que sea fuerte para nuestro cuerpo. Espero que os haya aclarado un poco sobre qué hacer si tenéis dudas a la hora de tomar colágeno o no, y que os suscribáis al canal pulsando el botón que tenéis abajo de suscribirse, y que sigáis mi página en Facebook, Ponte en Farma, además de que podéis seguirme en Twitter en @ponte_farma. Por último, podéis enviar vuestras dudas y sugerencias al correo ponteenfarma@gmail.com. Muchas gracias y nos vemos pronto.